Hola colegas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver principios físicos de la ecografía. La ecografía es una técnica diagnóstica que emplea el ultrasonido para definir los órganos del cuerpo humano. Cada uno de los diferentes tejidos del cuerpo humano proporciona unas determinadas propiedades acústicas, en virtud de lo cual la ecografía genera unas imágenes que representan al órgano. El ultrasonido, por su parte, son ondas mecánicas cuyas frecuencias rebasan el límite de los sonidos audibles. Poseen efectos mecánicos y térmicos y pueden ser empleados como localizadores, medios diagnósticos y terapéuticos. El oído humano tiene capacidad para escuchar sonidos con una frecuencia máxima de 20.000 Hz. Los sonidos con una frecuencia superior se denominan ultrasonidos y no son detectados por el hombre. Los ultrasonidos que emiten las ondas de los ecógrafos tienen una frecuencia comprendida, generalmente entre los 2 y 10 millones de Hz. Un ecógrafo está formado por el transductor o sonda que transmite y capta los ultrasonidos, una computadora que almacena y procesa los documentos adquiridos y un monitor en el que se representa la imagen. La sonda o transductor es la parte esencial del ecógrafo. En su interior se encuentran los cristales piezoeléctricos, donde se produce la transformación de energía eléctrica en mecánica. El transductor es además el receptor de los haces de ultrasonido y los transforma en energía eléctrica para generar las imágenes. Existe una gran variedad de sondas en cuanto a forma, tamaño y frecuencia de los haces de ultrasonidos que emite. En el ámbito de la urgencia y medicina interna, las sondas más utilizadas son sonda convex de baja frecuencia. Se emplea generalmente para la exploración de las estructuras de la cavidad abdominal. Sonda endocavitaria de alta frecuencia. Se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales fundamentalmente. Sonda lineal de alta frecuencia. Se utiliza para visualizar y localizar estructuras superficiales. Por ejemplo, para canalizar vasos y arterias superficiales, para descartar trombosis venosa profunda de las extremidades o para estudiar estructuras musculoesqueléticas. Es preciso recordar que las ondas de mayor frecuencia proporcionan mayor definición, pero menor profundidad, y solo permiten ver las estructuras superficiales. Por el contrario, las ondas de menor frecuencia tienen menor definición, pero facilitan el estudio de los tejidos más profundos. Cuando nos enfrentamos por primera vez a un ecógrafo, tenemos la sensación de que se trata de un equipo complejo, con multitud de botones y controles. Sin embargo, solo unos pocos son imprescindibles. Ganancia. Modifica la ganancia global. Equivale al brillo de las pantallas de TV, aunque realmente modifica la intensidad de las ondas de ultrasonidos. La modificación de la ganancia puede hacerse de forma general o sectorial. Profundidad. Modifica la penetración en centímetros que vemos en la pantalla. El grado de profundidad se suele reflejar en una escala que existe en uno de los márgenes de la pantalla del ecógrafo. Pausa. Congela la imagen de la pantalla y es muy útil para hacer mediciones. Guardar. Almacena las imágenes o videos seleccionadas en el disco duro o dispositivo de almacenamiento del equipo. Medición. Se utiliza para hacer mediciones y generalmente es necesario que la imagen esté congelada. Foco. Permite mejorar la resolución de la imagen a un determinado nivel. Imprimir, si el equipo dispone de impresora térmica. Para familiarizarse con el lenguaje utilizado en la ecografía, es necesario conocer algunas propiedades y principios físicos básicos. La velocidad de propagación del sonido en un medio varía según la mayor o menor proximidad entre sus moléculas. Densidad. La resistencia que ofrece un medio al paso de los ultrasonidos se define como impedancia acústica
y se calcula multiplicando la velocidad del sonido en ese medio por su densidad. La onda de ultrasonidos, a medida que avanza a través de los tejidos, experimenta una serie de cambios físicos. Reflexión. Cuando un sonido llega a una interfase y choca con ella, una parte de la onda es reflejada y la otra continúa avanzando. Refracción. El sonido cambia de dirección en la interfase de dos materiales distintos. Atenuación. El sonido, al propagarse por los distintos tejidos, transforma parte de su energía cinética en calor. Esto hace que la onda sonora pierda amplitud. Este proceso de atenuación se encuentra fuertemente ligado a los fenómenos de dispersión y absorción. La dispersión es provocada al incidir la onda de un ultrasonido con una superficie irregular o con partículas en movimiento. La absorción es la transformación de la energía sonora en energía calórica. A mayor frecuencia, más atenuación. Por eso, a mayor frecuencia, menor penetración. La calidad o resolución de la imagen en los monitores dependerá de la capacidad de distinguir la morfología normal o alterada en los tejidos y de la capacidad de diferenciar objetos próximos. La resolución axial permite distinguir dos objetos como separados cuando están situados uno encima del otro y depende de la frecuencia del transductor. A mayor frecuencia, mayor resolución axial y viceversa. La resolución lateral permite distinguir dos objetos separados cuando están localizados uno al lado del otro. Este tipo de resolución depende del diseño del transductor y se puede modificar ajustando la anchura del pulso en la zona focal. El límite o zona de contacto entre dos medios que transmiten el sonido a distinta velocidad se denomina interfase. Y es que la ecografía se basa en el estudio de las ondas reflejadas, es decir, ecos. Los pulsos de ultrasonidos dirigidos al interior del cuerpo humano atraviesan distintos medios con distintas impedancias acústicas y en cada cambio de medio se crea una interfase en la que rebotan los ultrasonidos. Estos ecos no tienen las mismas características que la onda original, ya que al reflejarse cambian de amplitud, frecuencia y velocidad. La utilización de los ultrasonidos en medicina se basa en el descubrimiento del efecto piezoeléctrico. Mediante este fenómeno, al someter un cristal a una corriente eléctrica, la diferencia de potencial obtenida hace vibrar el interior del cristal y se genera un haz de ultrasonidos. Recordemos que un ecógrafo está formado por un transductor o sonda ecográfica, una unidad de procesamiento y un monitor. Los transductores contienen los cristales que al ser sometidos a la electricidad generan haces de ultrasonidos. Los transductores también son capaces de captar los ultrasonidos reflejados por los tejidos y remitirlos a una unidad de procesamiento que genera una imagen y que se visualiza en un monitor. La jalea para ultrasonido es un gel viscoso de aspecto homogéneo, libre de partículas extrañas, hidrosoluble, hipoalérgico, que no irrita ni sensibiliza la piel. Se utiliza para evitar la presencia de aire entre la piel y el transductor. Debe emplearse en cantidades adecuadas. En base al efecto piezoeléctrico anteriormente definido, los ecos reflejados en las diferentes interfaces reflectantes chocan con los cristales de la sonda donde generan una corriente eléctrica que es analizada por la unidad de procesamiento y expresada en el monitor de distintas formas o modos. En las siguientes diapositivas se muestran los diferentes modos y su utilidad. En el modo A se grafican las amplitudes de los ecos recibidos. Solo ofrece información unidimensional. Se lo utiliza en electroencefalografía para la detección de la línea media cerebral. También se utiliza el modo A en oftalmología para la determinación del tamaño de las estructuras del ojo. Modo M. Representa el movimiento de la interfase reflectante.
Su utilidad fundamental es valorar situaciones clínicas en las que haga falta una demostración de movimiento. Por ejemplo, movimiento entre pleuras durante la respiración, movilidad de válvulas cardíacas, valoración de la contractilidad cardíaca, valoración del calibre de la vena cava inferior durante la respiración. Modo B. Se obtiene una imagen bidimensional en tiempo real. Es el modo más habitual. El ecógrafo convierte las diversas amplitudes de las ondas captadas en píxeles de hasta 256 tonalidades o escala de grises. Modo D. Se basa en el cambio de frecuencia del sonido que se produce cuando una onda acústica choca con una interfaz en movimiento. Se utiliza básicamente para captar los flujos de la sangre dentro de los vasos sanguíneos o en el corazón. Con este modo podemos diferenciar las estructuras vasculares de las que no lo son. La forma de registrar estos movimientos se puede realizar de dos formas, a través del Doppler color o a través del Doppler pulsado. En el caso del Doppler color, a todo flujo que se aleja del transductor se le otorga color azul y al que se acerca color rojo. Es importante recalcar que el Doppler color no sirve para diferenciar las arterias de las venas, únicamente precisa si el flujo se aleja o se acerca a la sonda. En el caso del Doppler pulsado, se genera una gráfica en forma de onda que será positiva o negativa según el flujo de la sangre se acerque o se aleje. En su tamaño influirá la cantidad o amplitud del flujo analizado. Ultrasonido 3D, aplicable en todo, usada frecuentemente durante el embarazo, ya que provee imágenes tridimensionales del feto. Las imágenes en 3D son estáticas. Ultrasonido 4D, aplicable en todo, usada frecuentemente durante el embarazo, ya que provee imágenes tridimensionales del feto, pero mostrando en tiempo real lo que está sucediendo. La ecografía 5D permite ver al bebé en el útero en 5 dimensiones, logrando una reconstrucción mucho más definida y realista del feto que las 4D o 3D. La principal diferencia entre la ecografía 4D y 5D es el tratamiento de las imágenes, que se muestran más claras y con más texturas. Mientras que la 4D es conocida como la ecografía emocional, a la 5D se le llama al modo de vida, ya que se le ve al bebé como si estuviese delante. Y es que es indudable la utilidad de la ecografía diagnóstica en nuestros días, ya que nos permite obtener información sobre partes internas del cuerpo. Además, a través de ella ha sido posible explorar el embarazo desde sus inicios, permitiéndonos visualizar el desarrollo, crecimiento y la salud general del bebé.